La Alcazaba de Almería, como muy pocos saben, es un castillo árabe, siendo ello que en este lugar se encuentra dividido en tres espacios. Catalogado hoy día como uno de los focos turísticos de más significativos de Almería, todo este lugar llega a abarcar las murallas del Cerro de San Cristóbal, declarada Patrimonio Cultural para el año de 1989. ¿Qué es la Alcazaba de Almería? Luego de la ciudad palatina de Alhambra ubicada en Granada, se encuentra la Alcazaba en la ciudad de Almería, siendo una de las ciudades de origen musulmán y de gran magnitud de España. Sus extensiones son extremadamente enormes, además de haber sido declarada Patrimonio Monumental en el año de 1989. Esta alcazaba empezó por ser una especie de morada para los monarcas andalusíes, para que luego de la conquista se llegasen a convertir en un cuartel general de nobles cristianos. Se dice que este castillo llegó a ver su máximo potencial en el siglo XI bajo las órdenes del rey Almotacín, siendo este poeta y gobernador. Actualmente este castillo monumental se encuentra fraccionado en tres enormes entornos, es decir, los primeros dos recintos pertenecen a la etapa donde gobernaron los musulmanes, mientras que el tercero fue construido por los cristianos. Historia de Alcazaba de Almería en la ciudad de Andalucía. Justamente en el transcurso del siglo VIII y el siglo XV, bajo el reinado musulmán, llegó a construirse un simbólico número de alcazabas, siendo una de las más importantes las alcazabas de Alcalá, Mérida, Granada, Badajoz, Jaén, Guadix, entre otras tantas. Cada una de las alcazabas se encontraban relacionadas a un palacio encontrado en cualquiera de sus vértices, aunque este palacio era de alguna forma ajeno a la propia alcazaba, así como en el resto de la ciudad. Entre la alcazaba y lo que eran estas murallas del palacio constituían un eficaz sistema de defensa para el reino dominante, es por ello que frente a los enemigos que llegasen a enfrentarse y que de alguna forma fuesen externos, llegaban a asegurarse de mostrar resistencia. Esto en el caso que la ciudad llegase a caer. Este recinto llamado Almería llegó a ser creado durante el siglo X por un rey de nombre Hakim, siendo este construido como especie de castillo para defender a la ciudad tan sobresaliente para ese momento. Para la etapa del 995, un príncipe cuyo nombre es Abderramán III, le llega a otorgar al poblado de Almería la condición de ciudad metrópolis, siendo justamente en ese momento que esta atalaya estaba terminado. En esta popular alcazaba se llegó a construir de igual forma una especie de mezquita mayor, así como unos muros que lograban cercar el poblado y la ciudad. La alcazaba llegó a ser un fuerte militar y de igual forma fue considerado como centro para los gobernantes, siendo que esta zona poseía para aquel entonces uno de los puertos más extensos de Andalucía. Estas murallas fueron el perfecto refugio del poblado cuando existía la crecida del mar, además de contar con un impresionante centro de industrias bastante conocido por la producción de tela. Este poblado llegó a progresar y engrandecerse bajo el reinado de Almanzor, y tras el paso del tiempo llegó a obtener su magnificencia con el rey Al-Jairán, específicamente entre el año de 1012 y 1028. Este imponente castillo, como se sabe, se encuentra asentada dentro de la ciudadela de Almería, justamente en el sector que lleva por nombre Pescadería. Ahora bien, para aclarar la idea, una alcazaba normalmente es una fortaleza que llega a ser edificada en distintos niveles y que llega a establecerse de forma prominente en un determinado terreno. Este lugar posee murallas acompañadas de torreones para la protección de sus avenidas, pequeñas casas y las mezquitas. Este lugar donde se encuentra establecida la Alcazaba de Almería es una especie de montaña aislada, cuenta con un aproximado de 3 metros de amplitud y 5 de altitud, llegando a constituir un lugar bastante cerrado pero que a su vez, se encuentra acoplado a sus elevadas murallas que le dan su propio toque histórico. Ahora bien, en la época donde fue construida la Alcazaba, esta misma llegó a dividirse de la siguiente forma. En el primer recinto,
donde se encuentra un amplio espacio que pertenecía a lo que se conoce como una especie de cuartel militar. Funcionaba como resguardo para el poblado en caso de ocurrir algún ataque. Si bien es cierto que contaba con muy buenos pozos de agua, hoy en día se pueden observar que algunos se encuentran devastados, siendo que para la época estos pozos se utilizaban para almacenar el agua, a por lo menos una elevación de 70 metros. Para la época de 1522 ocurrió un temblor que devastó gran parte de la ciudadela de Almería, y por otro lado causó en este sitio una afectación bastante grave. Si bien es cierto que se sabe para qué fue empleada esta parcela, no se sabe cuánto llegó a ser su espacio inicial, siendo que hasta el momento no se han podido hallar algún pergamino o retrato que lleguen a relatar su apariencia interior. Siendo ello así, que esta fue la razón por la que al momento de reponer la alcazaba, se resolvió ejecutar una continuación de jardines bastante similares a la llamada Alhambra de Granada. Su maravilloso piso se encuentra adornado con piedras, además de tener pequeños conductos que circulan las pendientes del terreno y donde fluye el agua, así como las fuentes, aunque se desconoce si inicialmente llegaban a ocupar este terreno. Ver artículo. Turismo en Andalucía. Este lugar posee un muro que lo separa de un segundo recinto. Este muro lleva por nombre La Vela, ya que allí se realizaba la llamada Campana de la Vela, evento que avisaba una multiplicidad de hechos, entre los cuales se puede mencionar la entrada de algún buque por la bahía, la ocurrencia de algún peligro, o en caso de incendio. Así como se explica la utilidad de estas campanas, las mismas de igual forma sirvieron para determinar el tiempo del agua para que las personas regaran a través de canales, así también como toque de queda, así como en noches donde las tormentas eran bastante fuertes. En cuanto al segundo de los recintos que se encuentran en esta alcazaba, la misma se empleaba como domicilio para quienes gobernaban en ese momento, así como morada para la guardia y por último, a los sirvientes del lugar. De igual forma poseía baños de arquitectura romana para las tropas de esa época. De este segundo recinto lo único que perdura es una pared, que según comentan pertenecía al castillo de Almotacín, y que a su vez posee dos grietas que conducen al llamado Barranco de la Olla. Los historiadores relatan que mucho tiempo atrás y antes de que este recinto quedara bajo los cimientos, este era considerado como la morada del rey Almotacín, donde pernoctaba una de él. Pues bien, el rey esperando a su concubina preferida llamada Galiana, donde la misma nunca llegó, siendo que ella realmente había ido a rescatar un preso de religión cristiana, que recitaba canciones melodiosas dedicadas a su extraordinaria belleza, esto lo hacía todas las noches. Pretendían escapar a través de la venta por unas telas de seda, pero cuando iban bajando a mitad de camino, la guardia apareció y en una decisión desesperada el cristiano se soltó de los paños colgantes muriendo de inmediato al tocar el piso. Ocurrido este suceso y tras la muerte de su más sincero amado, la odalisca no dejaba de llorar desconsolada, llegando a morir por tristeza tiempo después. Esta historia cuenta lo difícil que era la vivir con dos culturas muy distintas. Por último, el tercer recinto es considerado hoy en día como la zona más actual y mucho más resguardada en comparación con los otros dos recintos. Construida en el año de 1489, bajo el reinado de los católicos, el lugar residía a los militares, así como a la artillería. Este recinto se concluyó en definitiva en el año de 1534, bajo el reinado de Carlos I. Este lugar se encuentra bajo el resguardo de tres atalayas semicirculares, que llevan por nombre de la Pólvora, del Homenaje y de la Noria. Además de tener un foso donde se podía acceder por un viaducto levadizo. En su interior se pueden encontrar un patio de armas, que hace mucho tiempo fue empleado como mazmorra.
En general, este poblado de la Alcazaba llegó a tener un conjunto de vallas y murallas, siendo la que más llegan a resaltar la denominada muralla del Cerro de San Cristóbal, que es una seguidilla de torres circulares sin un orden en específico, y que se encuentra entrelazada con la época de la conquista de Almería, específicamente bajo el reinado de Alfonso VII. ¿Quién construyó la Alcazaba de Almería? Este palacio, llamado la Alcazaba de Almería, fue ordenada y posteriormente cumplido este mandato para su edificación por el rey Abd al-Rahman III, específicamente en el año de 955, siendo que la misma fue reestructurada de los escombros posteriormente de los terremotos. Eventos en Alcazaba de Almería. Esta alcazaba es catalogada como una de las principales atracciones turísticas del lugar, siendo decretada en la fecha 3 de junio del año 1931, como un lugar histórico y artístico de la región, y posteriormente nombrada como propiedad del Tesoro Artístico Nacional de la ciudad. Actualmente puede llegar a visitarse en cualquier fecha del año, ya que se encuentra abierto al público todos los días menos los días lunes, así como los 25 de diciembre y el 1 de enero. Cuenta con visitas guiadas y su entrada es totalmente gratuita desde 1994, tanto para los almerienses como para el resto de personas. Hasta finales de diciembre de 2018 no se realizaba entrega de entradas, pero con la llegada del año siguiente se empezaron a entregar, igualmente, sin coste alguno. Entre los eventos culturales que se realizan en este monumento de la Alcazaba, hay que mencionar a las visitas teatrales, así como talleres para los más pequeños, exposiciones y conferencias acerca de este monumento alcazabeño, así como una jornada que se llega a dirigir más que todo en las redes sociales, donde promocionan las actividades artísticas y culturales del lugar. En torno a esto, se encuentran dos efemérides que resaltan en el calendario de la región, entre ellos la fecha del 28 de febrero, en conmemoración del Día de Andalucía, así como el 8 de marzo, en conmemoración del Día de la Mujer. La mayoría de estas actividades se encuentran dirigidas al público en general, con el fin de crear en las personas bellas experiencias para conservar, instruir y tener cierto respeto hacia este patrimonio. Visitas nocturnas en Alcazaba de Almería. En la actualidad este lugar cuenta con visitas guiadas en horas de la noche, siendo que mayoritariamente por los meses de junio hasta agosto llegan a realizar una variedad de actividades desde música, así como teatro, bailes tradicionales, competencias de poesía, visitas y juegos de escapismo. Quienes visitan este lugar llegan a tener una experiencia llena de magia, además de contar con hechos naturales y extraordinarios como la puesta de sol, acompañados por guías turísticos quienes por lo general ofrecen recorridos bastante agradables y donde la persona se va enriquecida tanto cultural como históricamente, así como el disfrute de su naturaleza y lugares monumentales.